Vamos a la esquina. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valentina Santos Díaz. El mío es Angie Prieto Tafur. Y somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil del curso Resistencia de Materiales. Y hoy les vamos a explicar sobre un artículo que trata de las propiedades de resistencia y de formación del hormigón ligero estructural bajo verdadera compresión triaxial. Bueno, primero les hablaremos acerca de qué es el concreto estructural liviano. El concreto liviano estructural elaborado con un agregado liviano producido en un horno rotatorio soluciona los problemas de peso y durabilidad en edificios y estructuras expuestas. El concreto liviano estructural tiene fortalezas comparables a las del concreto de peso regular. Sin embargo, es de 25 a 35% más liviano. El concreto liviano estructural ofrece flexibilidad en el diseño y ahorros sustanciales en el costo. Él también aporta una menor carga muerta, una respuesta sísmica estructural mejorada, luces más grandes, mejores prestaciones frente al fuego, secciones más delgadas, menos altura en los techos, elementos estructurales más pequeños, menos de refuerzo y menos costo de fundación. El concreto estructural liviano LWC tiene muchas ventajas tales como el aislamiento térmico y acústico liviano superior, tiene buena absorción de energía de impacto sin peligro de reacción alcalina y buen desempeño sísmico. Pues esto debido al módulo de elasticidad más bajo del LWC, en el que el hormigón de peso normal, por lo tanto, se está utilizando con mucho éxito en una amplia gama de construcciones, como edificios de gran altura, puentes grandes y plataformas costeras. Bueno, pues el agregado ligero LWA que se utiliza hoy en día proviene principalmente de fuentes naturales como la ceramita de arcilla sintetizada o la ceramita de pizarra, o de materiales manufacturados como son agregados de cenizas volantes sintetizados y aglutinados en frío. En comparación con los agregados de peso normal, la mayor característica distintiva de los LWA es su estructura frágil, débil y porosa, por lo que la fragilidad del LWC es mayor que la del NWC, para la misma proporción de mezcla y clase de resistencia a la compresión. Bueno, en este artículo se explicó la diferencia del mecanismo entre el LWC y el NWC, que es el hormigón de peso normal, desde el punto de vista de la estructura trifásica de microniveles. Aquí se encontró que la rigidez del agregado de peso normal, es decir, de la piedra caliza o granito, era mayor que la del mortero de cemento. Programas experimentales. Proporciones de la mezcla y preparación del material. Se incluyeron 3 hormigones en el estudio y sus porciones de mezcla se enumeraron en la tabla 1. Esa tabla 1 es la que le estamos mostrando acá en la diapositiva, que ella tiene el tipo de hormigón, pues los datos del cemento, de la ceniza, del agua, del agregado grueso y fino, del plastificante y pues la densidad de hormigón en un estado fresco. En esto se utilizó el cemento Portland estándar en todos los hormigones. Se utilizó un superplastificante para obtener una trazabilidad definida por valores de acementamiento entre 5 y 12 centímetros. En este experimento se encontró una relación de absorción de agua de 24 horas del 28,8% como agregado grueso y utilizaron ceramida de lutita triturado con diámetro de 5 a 20 milímetros. Preparación de la muestra. Como se mencionó anteriormente, la absorción de agua fue de 24 horas y respectivamente es mucho más alta que la de los agregados de piedra caliza y es desventajosa.
para trabajarla en concreto. En este estudio se agregó un agua necesaria para la absorción y para verificar las condiciones de la superficie seca saturada antes de ser mezclada. La muestra se desmoldó en el laboratorio y se mantuvo en la sala de curado a una temperatura de 22 grados centígrados y humedad del 95% durante 28 días. Gracias a esto se probaron las propiedades físicas y mecánicas básicas de este hormigón, como la densidad seca y resistencia de la compresión, y allí se moldearon 3 tipos de probetas de 100 milímetros por 100 milímetros para realizar el ensayo de densidad en seco, ensayo de tracción por división y ensayos de compresión multiaxial. Se utilizaron probetas de cubo de 150 por 150 por 150 milímetros y probetas de prisma por 150 por 150 por 150 milímetros y probetas de prisma por 150 por 150 milímetros por 300 milímetros para ensayar los grados de resistencia a la compresión y a la resistencia axial de varios tipos de hormigón. Entonces acá en la otra tabla, no, es acá en esta tabla donde estamos mostrando pues cómo ellos prepararon la muestra y cuáles fueron las proporciones. Esta tabla estaba en kilogramo sobre metro cúbico. La densidad de seca se basó en el método de prueba prescrito después de 28 días de curado. Se tomaron 3 tipos de muestras y se secaron a un calor constante de 106 grados centígrados, luego se enfriaron a temperatura ambiente y se calculó midiendo el peso y el volumen de la muestra. Sí. Y las pruebas de compresión axial y tensión de división, estas se realizaron en una máquina de prueba universal que se llama servohidráulica. La densidad y el índice de resistencia uniaxial de 28 días y 90 días se enumeraron como se muestra en la tabla. Estas primero son los agregados ligeros que utilizaron en el experimento. Hay evidencias de esta muestra. Y acá en esta tabla es donde les estoy hablando, que se muestra la resistencia a la compresión cúbica reductora de la fricción del concreto, que fue muy cercana a la del espécimen del prisma a la edad, lo que significa que las medidas antifricción utilizadas en este estudio fueron efectivas, como se mencionó anteriormente. Listo. Luego de esto, entonces, viene el sistema y procedimiento de prueba triaxial. Esta prueba triaxial se llevó a cabo en la máquina de prueba verdaderamente triaxial, servohidráulica, de alta presión. La máquina de prueba adoptó la estructura del bastidor integral y tenía actuadores de carga, servohidráulicos, cada uno de ellos independiente en las 3 direcciones ortogonales. En dirección vertical Z, donde la tensión principal se especificó como esfuerzo 3, las cargas de tracción y compresión pueden alcanzar como máximo 1000 kN y 5000 kN. En 2 direcciones horizontales, que es X y Y, correspondientes a la tensión principal, esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Respectivamente, la fuerza máxima de prueba fue de 3000 kN. Con la ayuda del sistema de servocontrol digital, las cargas se pueden aplicar proporcionalmente o con presión lateral constante en 3 direcciones. La presión del control de carga proporcional fue el 1,5% y esto pues garantizó la integridad y presión de los datos de prueba, ya que la carga se incrementa de forma monótona mediante el control de desplazamiento o mediante el control de carga. Bueno, luego encontramos ellos encontraron, nosotros lo estamos analizando, los resultados de pruebas y debates. Lo primero es el modo de fallo. La principal grieta que se propagó en este experimento fue dada en la dirección vertical de la carga de tracción,
para todos los especímenes bajo una tensión uniaxial, que fue nombrada como la tracción fracaso-fractura de modo. Presentan la superficie de fractura de diferentes hormigones sometidos a tensión uniaxial. En cuanto a la NWC, la rigidez del agregado de piedra caliza fue mayor que la del mortero de cemento. Y pues las grietas generalmente se extendían desde el área de la interfaz o el área del daño formado en el mortero. A diferencia del NWC, la rigidez del mortero del cemento con menor proporción a aglutinante de agua fue mayor que la del LWA en LWC y la grieta penetró directamente a través del agrietado grueso. Los planos de fractura del agrietamiento en forma de escamas también se encontraron en una dirección perpendicular a la superficie cargada lateralmente más pequeña. Y la diferencia de tres tipos de modos de falla del concreto fue que el agregado grueso de piedra caliza todavía estaba intacto en NWC, mientras que en el NWA, en ALWC y SLWC se rompió en pedazos. La deformación de tracción lateral en la dirección 1 fue mayor cuando la primera tensión principal y la segunda tensión principal 2 eran lo suficientemente grandes para evitar la falla por división, pero relativamente grandes. Aparecían en la muestra 1 y 2 fisuras de corte mayores diagonales, paralelas al plano, que muestra un patrón en forma V que se muestra en la figura 3. Bueno, este que estamos mostrando acá es el cuadro del que estaba hablando anteriormente, que es el índice de densidad y resistencia uniaxial para las diferentes mezclas. Esta es la máquina de la verdadera configuración de prueba triaxial donde se realiza esta prueba. Y para los modos de falla se utilizaron estas tres máquinas. La A para la uniaxial por compresión, la B para la biaxial de compresión y la C, esta que estamos mostrando acá, para la triaxial de compresión. El ángulo entre la superficie de fractura por cizallamiento y el de la dirección 3. En estas figuras de acá es donde se muestran el tipo de fallas que tuvo el experimento, que tuvo el concreto, cómo se presentaron las grietas, las porosidades que le salieron, y pues acá analizan bien todas las fallas que este concreto tuvo. Casi no hubo diferencia en el modo de falla por cortante diagonal de los tres tipos de concreto. Cuando los esfuerzos de comprensión laterales eran relativamente grandes, es decir, se desarrollaron suficientemente múltiples grietas en el hormigón, el agregado grueso y el mortero de cemento se dislocaron relativamente y la deformación plástica de la muestra en las direcciones de carga de comprensión lateral aumentó considerablemente. Bueno, los modos de falla anteriores de tres tipos de concreto bajo, estados de tensión multiaxial, fueron básicamente consistentes con los fenómenos obtenidos en la prueba clásica multiaxial. Luego pues se llevó a tomar un análisis de curvas de tensión de formación, donde las deformaciones axiales y laterales completas obtenidas para diferentes hormigones bajo verdadera compresión triaxial se muestran aquí, en esta figura, en estas de acá. Se puede ver todo el proceso de compresión triaxial verdadera. Se puede dividir en etapa elástica, etapa plástica no lineal y etapa de ablandamiento de tensiones y etapa de falla. Y NWS y LWC muestran un comportamiento similar durante todo el proceso. En el presente estudio se midieron la deformación máxima, que corresponde a la tensión máxima, y la deformación final correspondiente al 85% de la tensión máxima.
En la parte descendiente de la curva, tensión-deformación, la relación de ductilidad se define como la deformación final a la deformación máxima de la misma muestra. Los efectos de la relación de tensiones sobre la ductilidad del hormigón bajo, verdadera compresión triaxial, se muestran acá en esta tabla, que es la de relación de ductilidad en la dirección del esfuerzo principal, que fueron los valores promedios obtenidos en la dirección de la máxima tensión de compresión principal. Como se muestra acá en esta tabla, la deformación máxima es de 3P, deformación final, y la ductilidad de los tres tipos de hormigón bajo, compresión triaxial correspondiente al tercer esfuerzo principal, aumentaron notablemente con el aumento de la relación de esfuerzos, es decir, esfuerzo 1 dividido en esfuerzo 3. Bueno, acá en esta figura 9 se muestra una comparación entre los meridianos de tracción y compresión de la superficie de falla calibrada y los resultados experimentales. Acá en esta figura, acá creo que es esta la A, sí la A la C, menos C, se puede ver que los meridianos propuestos de tracción y compresión de diferentes tipos de hormigón se ajustan muy bien a los datos de la prueba. Las curvas teóricas para el LS-LWC también se presentaron acá en esta figura 9, pero entonces acá en la D. Y los resultados de la prueba del LS-LWC correspondió razonablemente bien también. Acá también se demostró que la envolvente de fallas de ALWC y SLWC cayó dentro de la envolvente de fallas de NWC. La razón principal fue que la falla de compresión NWC generalmente ocurrió en la interfaz entre la fase agregada y el mortero de cemento. Por último, las conclusiones de la investigación. Se investigó experimentalmente el comportamiento mecánico de ALWC y SLWC estructurales bajo estados de tensión uniaxial, equibiaxial y verdaderamente triaxial. Se extrajeron las siguientes conclusiones. Primero, los modos de falla macroscópicas de ALWC estructural y SLWC bajo estados de tensión multiaxial fueron casi los mismos con NWC. Con el cambio de la relación de tensión, los modos de falla se pueden dividir en fractura por tracción, tipo comunar, división por corte, corte diagonal y flujo de extrusión. Modos de falla plástica y sin embargo existen algunas diferencias sobre los mecanismos de falla. Las grietas en NWC se prolongaron a través de la zona de tracción de la interfaz en la fase de agregado y la fase de mortero cuando se someten a cargas. Mientras en las grietas ALWC y SLWC se pasan directamente a través de los agrietados, por lo que falla la de LWC. Se regía por la excreción de las LWA. La segunda conclusión, la resistencia a la compresión triaxial relativa de LWC fue menor que la de la NWC, mientras que la de ALWC fue menor que la de SLWC, a un nivel de relación de tensión más bajo. La resistencia a la compresión triaxial relativa de LWC de baja resistencia y LWC estructural fue casi la misma, con un nivel de relación de tensión más bajo, pero con una relación de tensión más alta. La resistencia a la compresión triaxial relativa de LWC estructural se acercó a la de NWC, mientras que la resistencia a la compresión triaxial de LWC de baja resistencia era todavía mucho menor que la de NWC. Bueno, como conclusión 3,
tuvieron que en el estado de compresión verdaderamente triaxial, cuando la relación de tensión de esfuerzo 1 dividido en esfuerzo 3 constante, el mayor aumento de amplitud de la resistencia a la compresión triaxial se produjo cerca del esfuerzo 2 dividido en el esfuerzo 3, que es igual a 0.5, y la deformación máxima de compresión principal de 3P tuvo el valor máximo cerca del esfuerzo 2 dividido en el esfuerzo 3, que era igual a 0.25, mientras que la deformación máxima 2P en la segunda dirección de tensión principal cambia de tensión a compresión cerca del esfuerzo 2 dividido en el esfuerzo 3, que es igual a 0.25. Como conclusión 4, tuvieron que, bajo la misma relación de tensión triaxial, la proporción de segmento lineal de la curva tensión-deformación de LWC estructural fue mayor que la de NWC, bajo la condición de una relación de tensión baja, es decir, esfuerzo 1 dividido en esfuerzo 3 igual a 0,1, la deformación correspondiente a la tensión máxima en 3 direcciones principales fue mucho mayor que la del NWC. A la relación de tensión de compresión más alta, es decir, esfuerzo 1 dividido en esfuerzo 3 es igual a 0,25, todo el hormigón mostró un comportamiento pseudodúctil. La deformación en 3 direcciones principales de ALWC y SLWC fueron muy cercanas a las que obtuvo NWC. Y por último, los criterios de falla propuestos con diferentes constantes de material expresadas en espacio de esfuerzos octaédricos mostraron un buen acuerdo con los resultados experimentales. Y eso es todo, muchas gracias.